Ya. Esta clase se trata de ilustrar el uso de la estadística, digamos, para entender lo que son, por un lado, la distribución de tamaño de cristales, del punto de vista del número, del peso, etc. Bueno, el capítulo 2, se los voy a mostrar, digamos, inmediatamente, habla de las distribuciones de probabilidad, ¿ya? Que son distribuciones de tamaño, digamos, pero yo no me quise meter con la parte teórica porque al final del día nosotros las cosas las vamos a hacer, digamos, en forma experimental. Y por eso que no les dije que se leyeran el capítulo 2, pero vamos a... Aquí. Este es el capítulo 2, distribución de partículas, ¿ya? No lo puedo ver, profe. Y en este capítulo van a hablar de diferentes tipos de distribuciones, distribuciones normales, distribuciones de distintos tipos. Pero lo que a mí me interesa, se supone que todo esto que está aquí ustedes lo vieron en los cursos de probabilidad estadística que tuvieron, y si no los vieron, bueno, me dicen que yo les haga una clase el tema, pero... Disculpe, profe, pero no se ve, se está mostrando la presentación en PowerPoint. ¿Lo ven ahora, sí? Sí, ahora sí. Aquí está. Voy a agrandar la tabla, ¿sí? Pero por ahora, todo lo que yo les pedí está acá, ¿sí? Eso lo voy a agrandar en un momento. Pero aquí ya están evaluados estos parámetros de acuerdo a la distribución normal, la log normal, la gamma, la Rosen-Rambler, Gaudini y Milloy, ¿sí? Son distintas distribuciones de tamaño de partícula, y lo que se busca, digamos, es que usted, a partir de los datos experimentales, y ahora déjenme ver cómo lo agrando aquí. Ahí. Entonces, dice, ¿cierto?, cuál es la función de distribución, que es la que está ahí, que es la normal, que ustedes la conocen, la log normal, la gamma, etc. Después están el rango de los parámetros. Esto se mueve, aquí el tamaño se mueve entre menos infinito e infinito, y eso cómo se adimensionaliza, cómo se evalúa la función acumulada. Entonces la función acumulada depende de la función error. ¿Ya? Pero es un desarrollo matemático, nada más a partir de esa distribución. Tenemos el tamaño medio, la moda y la mediana, los momentos, el coeficiente de variación, ¿cierto? Y está ahí. Entonces, lo que hay en este capítulo es cómo se calcula esto, ¿sí? Y esto cómo se calcula a partir, ¿cierto? A partir de los datos de distribuciones que tienen una expresión analítica, que es la que está acá. Ustedes no tienen esa expresión analítica, ustedes lo que tienen son datos experimentales. Entonces, por eso ahora voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar la presentación, ¿cierto?, sobre la cual yo he ido agregando, digamos, todo lo que hemos ido conversando. Aquí está lo que yo le estoy pidiendo, y se trata de esto. Los datos que tienen ustedes son estos, los que están en rojo, la distribución de tamaño. Entonces, a partir de la distribución de tamaño, ustedes tienen que, aplicando, ¿cierto?, las definiciones de cada uno de esos parámetros, hacer curvas, calcular. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, digamos, pero la idea es que ustedes lo hagan, ¿cierto? Y ustedes se distribuyen, ¿cierto? Tomás se tomará la 1, de ahí Leonardo, etcétera. Y acá tienen el tamaño
y aquí tiene la distribución de probabilidad, ¿sí? O de densidad del histograma. Y con eso hacen el cálculo. Entonces, me gustaría que hicieran eso, o sea, que se leyeran el capítulo 1, que hicieran esto, y me lo presentaran, ¿cierto? Por separado cada uno de ustedes, tan pronto como sea posible. Ya, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una duda Dime. respecto de la definición de momentos, que ya que lo introdujimos en el capítulo 2, pero sin haber visto las secciones anteriores, no me queda No, que te claro. tienes que leer el capítulo 1 de donde están las definiciones. Es que no aparece en el capítulo 1, si me lo leí. Sí. Pero están las definiciones de momentum, ¿sí? La del momento no, por lo menos en el capítulo 1 no. Sí, pero en el capítulo 2 están, ¿Sí? ¿sí? Y está el desarrollo, digamos, de cómo a partir de la log normal llegan a los distintos momentos, etc. Digamos, no la log normal, la normal. Así que véanlo y lo que pueden hacer es comparar esto con lo que tiene escrito, digamos, porque la aplicación específica la tiene escrita Felipe Barrera en su memoria. ¿Ya? Entonces, ahí tienen la unión, ¿cierto? Ahí tienen la unión entre este tema que es eminentemente matemático con la aplicación a la cristalización. Porque después de esta clase, digamos, después de esta semana, la semana que viene, yo les voy a hacer una clase donde vamos a unir esta matemática con la realidad experimental. Pero esto es básico que ustedes lo tienen que entender. ¿Sí? Ujú. Sí. Ya. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Profe, la otra semana supuestamente para nosotros es una semana libre. Yo no tengo problema con hacer las clases de la misma forma. Podríamos seguir de la misma forma en la que estábamos y trabajar este viernes en la mañana y el próximo lunes también. Sí, pero nos estaríamos viendo el viernes de la mañana y el viernes de la mañana me mostrarían estos resultados, ¿sí? Sí. Ya. Sí, profe. Oye, antes que cortemos, ¿ustedes alguna vez han hecho integrales numéricas? Eh, ¿Cómo integrales numéricas? O sea, todo lo que vimos en cálculo. Claro, o sea, a ver, yo cuando era jefe de carrera, todos los alumnos de ingeniería química hacían análisis numérico. Entonces, nosotros hacíamos una Ah, asignatura que la dictaba yo que se llamaba Computación en Ingeniería Química y convencía a la gente de esa época, la Escuela de Ingeniería, hoy día el CCDD, que no tuviéramos análisis numérico, sino que teníamos una asignatura que veíamos los mismos temas y que ahora se supone que se lo enseñen a ustedes en análisis de procesos químicos. Entonces, mm, me pregunto si ustedes alguna vez han hecho alguna integral numérica. por lo menos en análisis de procesos químicos, no, profe. O si nunca lo han visto, entonces. es No, que, profe. a ver, integral. No sé a qué se refiere con integral numérica. Lo más probable es que yo sí lo haya visto ¿Cómo, con el cómo profe. calculas tú el área debajo de una curva cuando no tienes la función? Ah, por el método de los trapecios. Sí, pues, pero yo te podría decir que puede ser el método de los trapecios, puede ser la curvatura de Gauss, puede ser un montón de cosas. Ya. Entonces, por eso que me quedó dando vuelta la pregunta. No, o sea, yo creo que sí lo vi, pero en este momento no lo recuerdo. Ya. Mira, yo les voy a dejar de compartir pantalla, les voy a compartir otra pantalla para que ustedes vean cuál es el problema que enfrentamos. Aquí ustedes están viendo lo que yo les hice como ejemplo, tomando estos como más de 10.000 datos de concentración de CO2, ¿cierto? Y hicimos la curva de la frecuencia, hicimos la curva del acumulado, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Bueno, para pasar de estos datos a estos datos, ustedes tienen que hacer la integral numérica de esto. ¿Ya? Entonces, el tema que para hacer eso, cuando los datos están bonitos y qué sé yo, no es problema, pero cuando los datos no son tan bien segmentados, etcétera, la cosa no es tan simple. Entonces, por eso que es como importante, digamos, que ustedes revisen cómo yo hago el integral, cómo evalúo el integral debajo de esta curva, ¿cierto? Hacia acá. ¿Sí?
Ujú. Y para cerrar, espérense que quiero ver, quiero mostrar, ¿dónde tenemos el libro? A ver, vamos, déjeme que llegue a la normal para que no se les confunda la... Ya. Esta distribución que ven ustedes acá, es la distribución normal. ¿Está bien? Entonces, esta distribución normal que tiene aquí, esto que está aquí, es la funcionalidad de la distribución normal, es la matemática, explícitamente. Ustedes aquí tienen datos experimentales. ¿Ya? Aquí tienen datos experimentales. Entonces, cuando yo empiezo a calcular los distintos momentos, ¿sí? Empiezo a calcular los distintos momentos, que ahí está el desarrollo, pero matemático, me voy a avanzar hacia acá, ¿ya? Y les va a empezar a aparecer el momento, ¿cierto?, de orden 0, el de 1, el de 2, el de 3, etc. Aquí ustedes ven, ¿cierto?, llamémoslo una función. Pero esta función que ven ustedes es porque cosa es analítica. Pero lo relevante, ¿cierto?, es que ustedes no tienen datos, ¿sí? No tienen una función analítica. Ustedes lo que tienen son datos experimentales. Entonces, por eso que es bien importante que vean la definición de momentos, vean si van a tener algún problema, digamos, desde el punto de vista numérico en calcular esas integrales y me mandan un mail y lo vemos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Sí. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao. Que vaya bien.